Muy bien, bueno, pues el tema de hoy prácticamente no tiene gran cosa que ver con la cuestión odontológica y sin embargo tiene mucho que ver con todo lo que es pues una cultura general para todos los que estamos aquí en mis cuidados en la salud. Y no nada más en eso, sino agradecemos, y porque nos oye mucha gente también, no nada más ciudad dentistas, sino nos oye muchas amas de casa y mucha gente que se encuentra alrededor de todo esto. Y bueno, el día de hoy el doctor Ochoa nos va a hablar sobre mitos y realidades sobre el cáncer de mama. Gracias a que a la doctora Aldape también, que ella fue la que nos hizo favor de hacer este gran contacto. Le agradecemos primero que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues el tema es muy interesante y le agradecemos nuevamente el que pueda participar. Y pues adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todo el Internet auditorio, así como la honrosa distinción que me hacen al estar en esta cabina transmitiendo para todos ustedes. Con mucho también agradezco la gentileza y la generosidad de los comentarios del doctor Navarro Bori de hacerme la introducción y la presentación, y agradezco mucho a María Eugenia la invitación también que me ha hecho, y sobre todo el interés que pone siempre en preparar los temas. Su servidor este día ha tratado de elaborar un tema en el cual tiene una extraordinaria importancia debido a la frecuencia de este padecimiento, número uno. Número dos, que es un azote de salud pública para nuestras mujeres mexicanas. Número tres, partiendo también de que, por desgracia, todavía en nuestro país seguimos diagnosticando este cáncer de mama en etapas clínicas intermedias y avanzadas en más del 60% de los casos. Y por otra parte, para tratar de dejarles a ustedes un mensaje de que hoy por hoy el cáncer de mama puede ser diagnosticado a tiempo y puede tratarse de forma oportuna, adecuada, suficiente y eficientemente, con una calidad de vida extraordinaria, gracias a los avances que hemos tenido en el desarrollo de la medicina a nivel internacional. En esta ocasión, me han encomendado que los presente a ustedes un tema que creo que tiene relevancia importante, porque muchas de las personas creen que el cáncer solamente le da al vecino del frente o a la vecina del frente, ¿no? Y creo que es importante celebrar que la Facultad de Odontología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, además de formar extraordinarios odontólogos con muchos posgrados en estas áreas de la odontología, tiene la preocupación y la ocupación de permear una cultura general sobre la salud en la población, y en este caso sobre cáncer de mama. De tal manera que empezaremos a abordar la presentación sobre los mitos y las realidades que suceden en el cáncer de mama. Es un mito que habitualmente la gente piense que, además de que el cáncer puede suceder a veces o que está muy lejano, si nosotros le preguntamos a las personas en general, todos tenemos un familiar al menos que ha tenido un padecimiento. Pero, sin embargo, el cáncer de mama cada vez lo vemos con más frecuente, y además lo vemos en gente más joven. De tal suerte que nosotros tenemos que estar pensando y debemos irnos adelantando. Yo quisiera, a manera de introducción, hacerles reflexionar sobre la importancia que tienen las glándulas mamarias. Todos ustedes saben que las glándulas mamarias representan la sensualidad, la sexualidad, la maternidad, el sentido de protección y de supervivencia que se puede generar a través del acto sublime de amamantar a los bebés, que además de que es una comunicación íntima, intrínseca entre la madre y el hijo, es fundamental que nuestras mujeres mexicanas amamanten a sus hijos, puesto que a través de este acto se pueden estar transmitiendo muchos factores en cuanto a la inmunocompetencia de los individuos, así como el tener una relación mucho más estrecha, mucho más cercana. Por otra parte, la glándula mamaria siempre ha sido una inspiración para los artistas, los poetas, los dibujantes, los escultores, y siempre han realzado y ensalzado la presencia de esta glándula.
Pero también no hay que negar que es un aspecto de sensualidad y que ha permitido permear a la sociedad hoy con mucha libertad, y es mucho más frecuente que nosotros estemos acostumbrados a ver las glándulas mamarias expuestas en diferentes circunstancias. Pero ya entrando en el tema, yo quisiera también invitarlos a reflexionar sobre lo que verdaderamente acontece con el cáncer. Ante el hecho simple y sencillamente de considerar la posibilidad de tener un cáncer y al diagnóstico, automáticamente la paciente siempre tiene una relación con sinónimo de sufrimiento, que está dado también por dolor intenso, con tratamientos agresivos, con amputación y con muerte. Esto, pues evidentemente se llega a presentar en la mujer, y no en cualquier mujer, sino que hay algunos factores de riesgo que están perfectamente identificados, como son la edad, la raza, los aspectos reproductivos, los hormonales, los antecedentes genéticos y las cargas genéticas que nosotros podemos tener heredadas a nuestros familiares, así como algún tipo de lesiones proliferativas. Yo quisiera introducirlos también en el tema, manifestando y aclarándoles que existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza y cómo se disemina el cáncer, aunque son erróneas a veces, muchos desde el punto de vista científico. Parece que realmente tiene un sentido especialmente cuando estas ideas están arraigadas en teorías anticuadas. El problema verdaderamente radica en que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias e incluso complicar decisiones acertadas para prevenirlo o bien para ofertarle un tratamiento adecuado. Pero ¿por qué la importancia de este tema, además de todo el impacto emocional, físico y económico social que puede presentarse con este padecimiento? Porque es un padecimiento con una gran distribución internacional, de los cuales se llegan hasta registrar hasta 1.380.000 nuevos casos de mujeres en el año. Y de estas, fíjense ustedes, casi una tercera parte fallecen en el mismo año de su diagnóstico. Luego, entonces, es importante que nosotros tengamos una conciencia. Y aquí es el primer mito. El primer mito es que el cáncer de mama no es un problema en México. La realidad que es un gran problema. Es el cáncer número 1 en la mujer mexicana, de tal suerte que produce un impacto significativo por el padecimiento en sí, además que es la primera causa de muerte en nuestras mujeres mexicanas por cáncer. Ante estas circunstancias, ¿qué nosotros debemos saber? Otro de los mitos que nosotros tenemos siempre presente: solo se desarrolla si hay factores de riesgo, como los habíamos señalado. La realidad, fíjense ustedes, que más del 65% de las mujeres que desarrollan este padecimiento no tienen ningún factor de riesgo identificable. De tal suerte que nosotros debemos de considerar que por el simple hecho de ser mujer, sin que haya algún antecedente o algún factor de riesgo que se tenga identificado, se puede presentar el cáncer de mama, y por lo tanto deberemos siempre estar mucho alertas en cuanto a estar protegiendo a nuestras mujeres con una detección adecuada. Lo que sí es cierto señalar es que el mito existe en cuanto a la edad, y que la edad no tiene importancia en cáncer de mama para que este se desarrolle. La realidad es de que sí. Y fíjense ustedes, en esta gráfica pueden apreciar que entre más joven se es, las probabilidades de un cáncer de mama son mínimas. Se considera que una mujer alrededor de la segunda década de la vida, de los 20 años de edad, tendrá una probabilidad entre casi 2.000 mujeres. Sin embargo, a medida que la edad se incrementa por cada década, vean cómo se va reduciendo las probabilidades en cuanto al número de casos que se llegan a presentar, y aumenta el riesgo en forma significativa. De tal suerte que a partir de la cuarta década de la vida podrá desarrollarse un cáncer entre 68 mujeres, y a medida que se va avanzando en la edad, se van incrementando los riesgos de desarrollar este cáncer. Luego, entonces, independientemente de la edad de la mujer, deberemos siempre estar alertas en tratar de detectar este posible padecimiento. Ahora bien, mucha gente dice que es un mito la historia de la menstruación, que eso no importa. La realidad es que sí importa. Y yo quisiera
invitarlos a que vean esta diapositiva, en el cual que las mujeres que empiezan a menstruar en etapas tempranas, como cada vez más lo vemos en nuestras mujeres mexicanas, y tienen una menopausia tardía después de los 65 años o 50 años de edad, vemos que se incrementa en forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer. Luego, entonces, es un mito que estamos derrumbando. Otro de los mitos que habitualmente se llega a presentar es de que no importa la nuliparidad. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de no haber concebido en alguna ocasión ni los abortos para desarrollar cáncer. La realidad es que sí. El riesgo es importantemente significativo entre los 40 y los 45 años, cuando hay estos factores, hasta en una tercera parte de los casos. De tal suerte que inclusive en las mujeres nulíparas que han tenido abortos espontáneos o inducidos, el riesgo se incrementa en forma significativa. De tal suerte que tenemos que estar muy pendientes de esta población que ha tenido esta circunstancia. Cada vez la mujer vive más tiempo y desea mejor calidad de vida. El síndrome climatérico es un verdadero reto tanto para la paciente como para el médico en el manejo que se presenta. Hoy por hoy, gracias a la producción de hormonas sintéticas, es posible administrar estrógenos en forma externa. Sin embargo, se ha podido documentar que la realidad, con muchos estudios que se han hecho, es de que cuando esto sucede, es importante que nosotros tengamos una vigilancia muy estricta en estos pacientes porque se incrementa el riesgo en forma significativa cuando ha habido antecedentes hormonales. Otro de los grandes mitos es de que en la mayoría de los casos el cáncer de mama es porque se hereda. La verdad no es así. Fíjense ustedes que el cáncer se puede presentar en forma esporádica, o sea, sin antecedentes genéticos, en el 85% de los casos, mientras que apenas el cáncer hereditario para mama será entre un 5 a 10%, y luego cuando hay alguna asociación familiar, en menos de los casos. Es fundamental que nosotros también sepamos que si un familiar padeció cáncer de mama, yo tengo todas las probabilidades de desarrollar. Eso no es cierto. La realidad es de que sí puede tener una relación, pero esta depende de qué tipo de relación. No es lo mismo tener un familiar en primer grado, en el cual sí se incrementa en forma significativa, cuando es premenopáusica, que ha tenido un antecedente familiar en primer grado y ha tenido un cáncer de mama. Pero vean ustedes cuándo se puede incrementar en forma significativa en otros pacientes que han tenido premenopáusicas en primer grado, en forma bilateral un cáncer, o bien posmenopáusicas en primer grado en forma bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente es un factor de riesgo importante y significativo que deberemos de tener en cuenta. Otro de los mitos es que el cáncer de mama y otros cánceres no se pueden heredar, que eso es un accidente biológico. La verdad es de que en el grupo pequeño de pacientes, entre un 5 y 10%, que se puede heredar, hay algunos genes que son determinantes para desarrollar este tipo de tumores en la mama, de tal suerte que aquellas personas que son portadoras de una alteración en el gen de un BRCA1 o 2, como es el caso de Angelina Jolie, que ustedes saben que ella, por el antecedente de haber tenido una madre que falleció con cáncer de mama y cáncer de ovario tempranos, ella se sometió en forma profiláctica, antes de tener el cáncer, a mastectomías bilaterales y posteriormente a salpingo-oophorectomía, o sea, a retirar ambos ovarios con el objeto de tratar de disminuir o minorar las probabilidades de desarrollar este cáncer. Otro de los mitos que habitualmente la gente ha tenido es que es cierto que el cáncer empeora si se expone al aire, de tal manera que pues siempre las mamas en muchos de los casos han estado ocultas, pero en algunas ocasiones el exponerse al aire, la verdad, no incrementa el riesgo de desarrollar un tipo de cáncer, así es de que siéntanse con la libertad de hacerlo. Yo quisiera detenerme un poco y hablar sobre el mito de que es contagioso el cáncer en general. El cáncer no es una enfermedad contagiosa que se disemine entre las personas con facilidad. La única
circunstancia en que el cáncer puede pasar de una persona a otra es cuando nosotros hacemos un trasplante de órganos y tejidos. Ahí se puede transmitir alguno de los genes. Si una persona recibe un órgano o tejido de un donante que tuvo cáncer en el pasado, podría enfrentar en el futuro un mayor riesgo de padecer este cáncer relacionado con el trasplante. Pero ese riesgo es extremadamente bajo. Cerca de 2 casos por cada 10,000 trasplantes podrán presentarse en esta circunstancia. De tal manera que es imperativo que los médicos eviten el emplear órganos o tejidos de donantes con antecedentes de cáncer, y que por fortuna esto ya está perfectamente normado en las reglas o en las guías internacionales. Es cierto que algunos cánceres en ciertas personas es posible que puedan causar por alguna infección viral o alguna infección bacteriana. Entre los virus, los más conocidos que ustedes saben, es la transmisión del virus del papiloma humano para la transmisión del cáncer cervicuterino, que se considera una enfermedad de transmisión sexual de alguna manera, al transmitir el virus, y que algunos virus de estos son oncogénicos y pueden desarrollar el cáncer. O bien, el virus del HIV, que ahora es perfectamente bien controlable con los manejos de los antirretrovirales. Sin embargo, los pacientes que son portadores de HIV son susceptibles de desarrollar algunos tipos de cáncer en particular, como son los linfomas y el sarcoma de Kaposi. O bien, es muy usual que un paciente que haya tenido un cáncer gástrico tenga el antecedente de haber tenido bacterias en su estómago del tipo Helicobacter pylori. Si bien los virus y las bacterias no pueden pasar de una persona a otra, los cánceres que estos a veces causan no se pueden diseminar de una persona a otra. Ese es el mensaje que nosotros deberemos de tener. Cada vez nuestra sociedad está más ocupada en su figura, en su salud, y pretendemos evitar el consumo de los azúcares naturales. De tal manera que existen muchos edulcorantes artificiales y se piensa que estos pueden causar cáncer. Ese es el verdadero mito. La realidad es que no está documentado que por el empleo de estos edulcorantes se pueda desarrollar un cáncer. Los únicos que verdaderamente han estado en el aspecto de la sospecha es el ciclamato, que han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, por la FDA para su comercialización. Otro de los mitos es que la obesidad no es un factor de riesgo para cáncer de mama. La realidad es que es falso. Sí es un factor importante. Y aquí permítanme decir esto. En nuestro país tenemos un grave problema de salud también con la obesidad. De tal suerte que es importante que no solamente por lo estético, sino también por aspectos de la salud, debamos evitar la obesidad. Se dice que un índice de masa corporal elevado, sobre todo en las mujeres pre- y posmenopáusicas, incrementa el riesgo significativamente de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque a partir de la misma grasa de la paciente se pueden generar la producción de estrógenos y estos se van aromatizados por los tejidos grasos de tal suerte que se incrementa el riesgo en forma significativa para el cáncer. Es importante recordar que el consumo de grasas per cápita nacional es elevado. Si yo les pregunto a ustedes la cantidad de grasas que nosotros ingerimos en el alimento de la dieta del mexicano, prácticamente todo tiene grasa. De tal manera que deberemos de abandonar este tipo de costumbres para la cocina y poder comer alimentos más sanos, solamente a las brasas o bien hervidos de alguna manera. Es importante saber que la obesidad causa problemas, de tal manera que una persona obesa, una mujer obesa, tiene una mayor frecuencia de ciclos anovulatorios, pero también puede tener retraso en la detección de los tumores tempranos por el gran volumen de las glándulas mamarias, de tal manera que es difícil a veces detectarlas. De tal forma que si nosotros buscamos el cáncer, se ha podido ver que hay niveles plasmáticos de estrógenos endógenos 2 veces por arriba en las mujeres obesas que en las mujeres delgadas.
Otro de los factores de riesgo, que no es un mito, es una realidad, es la ingesta de alcohol. Por desgracia, en nuestras mujeres mexicanas, cada vez las mujeres empiezan a tomar a edades más tempranas y toman grandes cantidades de alcohol. Se dice que en estudios científicos serios, el hecho de ingerir 2 copas o más por día puede incrementar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer, y especialmente en la historia familiar que ha tenido alguna de estas jovencitas. Yo quisiera ahora pasar a otro de los grandes mitos. ¿Consumir azúcar hará que mi cáncer empeore? La realidad es no. Se puede seguir comiendo azúcar sin ningún problema. El problema es la obesidad, la diabetes, que esto sí es un problema también de salud pública y que nosotros deberemos evitar. Pero al momento se ha podido documentar que pese a un alto contenido de azúcar que puede tener como consecuencia un exceso de peso, la obesidad está en un riesgo elevado de padecer varios tipos de cáncer, y no solamente cáncer renal. Esto es importante saber, porque muchas de las mujeres jóvenes piensan que no les puede dar cáncer renal. Y tienen razón. En las mujeres jóvenes no se desarrolla el cáncer renal. La realidad es que no. A ellas también se les puede afectar con este padecimiento. Estas mujeres en particular pueden tener enfermedades que nosotros llamamos proliferativas de la glándula mamaria, pero siempre y cuando estas enfermedades proliferativas estén asociadas a atipia. Aquellas que tienen alguna atipia como hiperplasia atípica o alguna alteración como un carcinoma in situ, sí son capaces de desarrollar un cáncer de mama invasor. De tal manera que si nosotros entendemos una mujer joven desde el punto de vista médico y para cáncer de mama, se considera una mujer por debajo de los 40 años de edad. ¿Y por qué razón nosotros podemos soslayar a veces los diagnósticos en las mujeres jóvenes para un cáncer de mama? En que no se piensa en esta probabilidad, por lo tanto se retrasa en el diagnóstico. Pero si habitualmente nosotros lo vemos, ellas han postergado el embarazarse debido a que están entusiasmadas con su carrera profesional o en el desarrollo personal. Pueden tener algunos factores genéticos, algunos aspectos sociales también, como decíamos, el alcohol, de tal manera que es importante que nosotros estemos al pendiente de estarlas vigilando. Por otra parte, otro de los grandes mitos que se tienen presentes en la población es que si nosotros tenemos una actitud negativa o positiva, esta puede determinar el riesgo para desarrollar cáncer o las probabilidades de su recuperación. La verdad es de que las personas que tienen rencores, enconos, que son enojonas, no se ha podido demostrar de que esta sea la causa en la cual se favorezca o se desarrolle un cáncer. Lo que sí se tiene como conocido es que es normal sentirse triste, enojado y descorazonado, de tal manera que no necesariamente esto vaya a llevar a desarrollar un cáncer. Lo que es importante sí es que la actividad física y el apoyo emocional pueden ayudar a hacerle frente al cáncer con el objeto de evitar también la depresión. Otro de los grandes mitos que en la actualidad tenemos es el empleo de los teléfonos móviles o de los teléfonos celulares. Cada vez la gente más joven nos volvemos adictos a los teléfonos, vamos a decirlo así, o somos tan dependientes para todo que lo empleamos en la mayor parte. Y se ha podido apreciar que los millennials, las generaciones de los millennials, llegan a pasar hasta 12 horas conectados a un elemento electrónico, ya sea una tablet, una computadora o un teléfono inteligente. La verdad es de que pese a que hay algunos estudios que sugieren esto, no se ha podido documentar fehacientemente que produzca un cáncer. El cáncer puede producir mutaciones genéticas, pero si bien es cierto los celulares emiten cierta energía de baja frecuencia, al parecer no se ha podido documentar que produzcan daños a los genes. Las poblaciones crecen y hemos invadido las áreas rurales de tal suerte
que hoy por hoy, cada vez y en las mismas ciudades, estamos expuestos a los cables de alta tensión. Y nuestras casas habitualmente están cerca de ella, de tal manera que nosotros no nos debemos de preocupar por esto, porque realmente no se ha demostrado que haya una relación causa-efecto en estar relativamente cercanos a estas torres que contienen los cables de alta tensión. La energía magnética emitida por estos cables, realmente en forma de radiación, es de tan baja frecuencia que no causa daño a los genes, y esto sí se ha podido establecer. Otro de los grandes mitos es si alguien en la familia tiene cáncer, ¿es posible que yo también vaya a tener cáncer? Necesariamente, esa es la realidad. El cáncer es causado por cambios dañinos o mutaciones en los genes. Solo un 5 a 10% de los cánceres, como habíamos dicho, tienen mutaciones dañinas que son heredadas por los familiares, por los padres. De tal manera que sí es cierto, varias de las familias pueden tener algunas mutaciones y estas las pueden heredar, pero el hecho de heredarlas no implica necesariamente que vayan a desarrollarse y a expresarse en un cáncer de mama. Esto es importante. Sin embargo, hay que identificar perfectamente bien los cánceres que nosotros denominamos como cánceres familiares o hereditarios, porque eso sí, incrementan en forma significativa la posibilidad de desarrollar un cáncer. Otro de los grandes mitos es el expresarle a la mujer, o que la mujer expresa muy comúnmente: el cáncer de mama es mi destino. Fatalista, ¿verdad? De tal manera que esto realmente no sucede. Las mujeres que desarrollan cáncer de mama pueden ser por varios factores. Cambios en el hábito de la alimentación, algunas costumbres sociales, algunas tendencias, el empleo de hormonas, anticonceptivos o los antecedentes familiares. Lo que sí debemos nosotros de tener muy claro, que de cada 10 mujeres en un grupo en general, 2 de estas padecerán cáncer en el transcurso de su vida. Esto nos obliga a estar pendiente de todas nuestras mujeres, porque no vamos a saber exactamente quién es la que va a desarrollar este tipo de padecimientos. Hay algunos trastornos hereditarios fácilmente identificables, que son algunos síndromes que por fortuna son poco frecuentes en nuestra población y que nos hacen la diferenciación entre los grupos de cáncer hereditario, tanto de cáncer de mama familiar como el de mama hereditario. Y estos síndromes son varios: el de mama ovario, Diephraumeni, Coder, Peutz-Jeghers, ataxia telangiectasia. Son síndromes que no acontecen en nuestra población general, más allá del 5 al 10% de los casos, y que por lo tanto, solamente que nuestras mujeres tengan algún tipo de estos cánceres, podemos nosotros investigar si están asociados a estos síndromes para poder documentar si pueden ser ellas las que posteriormente puedan heredar estas mutaciones o estos genes que puedan causar estos síndromes. Otro de los mitos es que no hay nada en nuestra comunidad que se pueda hacer para evitar el cáncer de la mama. Yo creo que sí. La comunidad en general, por esto celebro el esfuerzo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que promueva la divulgación de estos temas, porque nos permite sensibilizar a la población, en primer lugar, sobre un problema importante que es de salud pública, el cáncer de mama. Segundo, ofrecerles orientación clara, precisa, científica, de lo que es cierto y de lo que no es cierto respecto al cáncer de mama. Y se pueden hacer muchas cosas como sociedad. Es importante que nuestras mujeres mexicanas siempre tengan algunas acciones que les permita a ellas autoprotegerse. En primer lugar, acudiendo periódicamente con su ginecólogo, al realizarse ellas mismas la autoexploración mamaria 5 días después de su regla. ¿Quién mejor que ellas mismas no van a conocer sus propios órganos? El realizarse estudios que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, como hacerse la mastografía y el ultrasonido en forma complementaria, una vez al año por lo menos, a partir de la 4ª década de la vida, que es donde se empieza a incrementar el cáncer de mama y donde también ya no hay tanta densidad mamaria que nos permita en un momento dado
confundirnos con ese patrón de la mama y ocultar un cáncer. De tal manera que con diagnósticos tempranos se puede administrar un mejor tratamiento, menos radicales, menos amputativos y por lo tanto hacer que estas pacientes tengan una condición de curación y por supuesto mejor calidad de vida. Otro de los mismos mitos que habitualmente nosotros tenemos preguntándonos de nuestras pacientes o de las mujeres mexicanas es que si ellas encuentran en su mama un bulto, un nódulo, automáticamente deben de pensar en cáncer de mama, ¿no? La verdad es que no todos los nódulos mamarios o bolitas en la mama son cánceres, pero permítanos que los médicos seamos quienes establezcamos esa diferencia entre si son benignos o son malignos. La verdad es de que hay muchas de estos nódulos o bolitas o bultos que no son malignos, son benignos. Pueden ser desde simple quistes, fibroadenomas y que realmente no sean verdaderos cánceres. Lo importante es que ellas, cuando se palpen una circunstancia de esta situación, acudan con el médico para que se haga un estudio integral y se pueda descartar con mucha seguridad si esto es un cáncer o no es un cáncer. Otro de los grandes mitos que nos preguntan las mujeres es las mastografías. Si yo me las hago, ¿no será que el cáncer se pueda propagar en el momento en que me hacen el estudio? La realidad es de que la mastografía no propaga el cáncer pese a que se presiona la glándula mamaria. Al contrario, es un estudio fundamental en el diagnóstico o en la detección oportuna de cáncer. Si bien es cierto, las mujeres temen hacerse la mastografía porque a veces es molesta y dolorosa, lo aceptamos. No es un estudio perfecto, pero es el único que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte si nosotros detectamos un cáncer en etapas tempranas a través de este método. ¿Cuál es el objetivo de la mastografía? Reducir las muertes por cáncer de mama. Al detectar una neoplasia en forma temprana, nosotros podemos ofrecer un tratamiento más efectivo y menos agresivo y con mejor calidad de vida. ¿Y por qué los oncólogos estamos obsesionados con tratar de detectar a los cánceres en etapas tempranas? ¿Qué quiere decir tempranas? En tumores pequeñitos. ¿Por qué? Porque a medida que el tumor crece, las probabilidades de diseminación a los ganglios de la axila, fundamentalmente, se van incrementando en forma significativa. Y vean, por ejemplo, en esta presentación que yo tengo aquí de esta diapositiva, tumores tan pequeños, menores a 1 centímetro, hasta un 10% de los casos nos puede dar metástasis ganglionares a la axila. Y a medida que va creciendo el tamaño del tumor, como ustedes lo pueden ver, llegamos a tener que en aquellos tumores de más de 4 centímetros, pasa de la mitad de los casos que pueden tener metástasis ganglionares. Y esto ensombrece el pronóstico de la mujer. Otro de los casos que nosotros tenemos muy frecuente es el mito. De tener cáncer de mama quiere decir que se extirpará la mama. La realidad es que no. Hoy por hoy, si hacemos detección oportuna en tumores pequeños, menores a 5 milímetros o 1 centímetro, podemos hacer cirugías conservadoras de mama, tumorectomías, sin que nosotros hagamos esas cirugías amputativas tan severas como quitar la totalidad de la mama. La realidad, mucha gente dice que la mastografía no es tan útil como se dice, pero la verdad es que sí. La mastografía puede ayudarnos a detectar en las mujeres asintomáticas un tumor temprano y puede ser diagnóstica para poder nosotros establecer la estrategia terapéutica y recordando siempre que una mastografía, hoy por hoy, independientemente que es un estudio en que se emplean rayos X, es tan mínima la radiación que no le expone a un riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Otro de los mitos importantes que nosotros tenemos es que el tener historial de cáncer de mama en la familia significa que yo también lo voy a tener. La realidad es que existe un bajo porcentaje donde interviene el cáncer familiar y solamente es el 5%. El otro 95% puede no contar con una historia de cáncer y aún así tenerlo.
es menester por esto que nuestras mujeres, independientemente de los antecedentes familiares, y más si se tienen, siempre estén pendientes de detectar este tipo de padecimiento. Por fortuna, nuestra mujer mexicana siempre ha tratado de estar bella y cada vez con la edad trata de cuidarse más. Y muchas se tiñen sus canas tempranas o tardías. Y la pregunta es, ¿el uso de tintes para cabellos puede aumentar el riesgo de cáncer de mama? La verdad es que no. Deben de seguírselo pintando, deben sentirse tranquilos, porque no existe evidencia científica convincente que los tintes para teñir el cabello realmente incrementen este riesgo. Por otra parte, uno de los grandes mitos es de que los golpes directos en la glándula mamaria, los moretones en las mamas producen cáncer de mama. Por supuesto que son órganos sensibles, que son órganos delicados, y lo deseable es que no se peguen o no tengan golpes directos en esas áreas. De tal manera que imagínense ustedes en esta Ciudad de México, al subirse al metro, cuántos golpes o presiones no llegan a tener nuestras mujeres mexicanas. Y por fortuna, este no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Aunque recomendamos, por supuesto, que no se les golpee jamás, y por otra parte, que no se golpeen en esas áreas. ¿Vean? Otro de los grandes mitos que tenemos es si el sostén puede causar cáncer de mama. La realidad es que no. Pueden ustedes usar el sostén que ustedes necesiten, gusten, deseen o tengan accesibilidad al mismo. Con varilla, sin varilla, se ha podido documentar que verdaderamente no existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer, independientemente de usar sostén o no usar. Así es de que siéntanse con la libertad de elegir cualquier situación y no les va a poner en riesgo de desarrollar cáncer. Los bultos en el pecho son el único síntoma, es el mito. La verdad es que puede haber diferentes manifestaciones del cáncer, como puede ser el tamaño, la forma, la textura de la persona o de la piel misma, que pueden ser señales de alerta. Las mamas hinchadas o dolorosas, la piel irritada con piel de naranja, son señales de alerta para poderlas estudiar. Otro de los mitos es que la mayoría de las mujeres piensan que duele mucho al hacerse una mamografía o la ecografía por mano. La realidad es una realidad dependiendo del paciente. Cada persona tiene un diferente umbral o sensibilidad al dolor. Si es cierto, es un procedimiento molesto porque se hace una compresión de la glándula mamaria, pero también depende del personal técnico que realiza el estudio, de lo cuidadoso y delicado. Pero si es algo molesto y doloroso, vale la pena por el beneficio que este aporta. Y eso es lo que nos debe de quedar en la mente para toda la población, que la mastografía realmente es un excelente estudio que nos permite hacer detección oportuna de cáncer. Otro de los mitos dice, la mastografía transmite mucha radiación. La radiación que actualmente se utiliza en las mamografías es mínima. Si se compara la radiación que recibe la glándula mamaria con una radiografía de tórax, fíjense, es 10 veces menos que una placa de tórax. Sin embargo, el beneficio que da es mucho mayor. De tal manera que no le teman hacerse de mastografía. Ya habíamos hablado mucho sobre el cáncer hereditario. Se puede heredar el gen, pero sí se recomienda que las mujeres con historia familiar se realicen con más precisión cada año el estudio de mastografía y el ultrasonido. Otro de los grandes mitos de nuestra población es que aunque el cáncer de mama se diagnostique en etapas tempranas, es una sentencia de muerte. La realidad es que no. Si se diagnostica por diferentes formas, en forma temprana, debe de quedar muy claro que este se puede curar y se puede tener una sobrevida muy elevada y con una buena calidad de vida. No siempre el cáncer es hereditario y debemos de tenerlo en cuenta. Se ha encontrado que solo 1 de cada 3 mujeres con un cáncer que ha tenido antecedentes familiares puede tener un cáncer de mama. Cada vez el empleo de los anticonceptivos es común por diferentes situaciones. No hay que satanizar a los fármacos. Hay que manejarlos con cuidado y con vigilancia. Pero sí es cierto que aunque la realidad es que el cáncer está muy relacionado con las hormonas,
el consumo de este tipo de hormonas anticonceptivas no incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cáncer, de tal manera que estas deben de ser de preferencia monitoreadas por su médico, por su ginecólogo y siempre al pendiente de sus glándulas mamarias. Otro gran mito que se llega a presentar es que el cáncer de mama solo le da a las mujeres. No, en los hombres también podemos padecerlo. Se dice que es muy raro, menos del 1% o alrededor del 1% puede ocurrir en los hombres. Sin embargo, tiene una característica muy particular. En la mayoría de los casos está por arriba de los 60 años de edad. Y aquí les muestro un ejemplo de un cáncer de mama en los hombres, en el cual es exactamente igual el comportamiento que el cáncer de mama en la mujer. Con una situación en que el pecho del hombre no es tan generoso como el de la mujer y por lo tanto es mucho más fácil detectarlo de forma adecuada. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que, fíjense ustedes, pese a que la mama es pequeña, los tumores se diagnostican más tarde que en la mujer porque no se piensa en esta posibilidad. En los hombres, a partir de la sexta década de la vida, también deberemos de explorarles sus pechos, sobre todo en aquellos hombres que empiezan a tener aumento de volumen en sus glándulas mamarias. Y ustedes saben que puede ser un fenómeno natural que al envejecer el hombre, también por la deprivación hormonal natural, sus glándulas mamarias puedan crecer. Otro de los grandes mitos, y aquí yo quisiera nada más considerar algo importante, es si se los detectan todos los casos un cáncer de mama, una mastectomía. Dijimos que no, que tenemos la opción de que si lo diagnosticamos temprano, podemos hacerlo con una cirugía conservadora. Y después de un tratamiento, las mujeres dicen, doctor, ya me operó, ya me dio quimioterapia, ya me dio radioterapia, si ese es el caso, ya no tengo glándula mamaria, ¿puede regresarme el cáncer de mama? La realidad es que puede ser posible que haya una recaída entre los 5 y los 10 años, pero es mucho menos probable después de este tiempo. Es por esto que después de un tratamiento, nosotros estamos dándole siempre un seguimiento a las pacientes con el objeto de detectar en forma oportuna una posible recurrencia. Otro de los mitos que me permite presentarles a ustedes es que no hay nada que puedas hacer para disminuir el riesgo de desarrollar. La realidad es que sí se pueden hacer algunas estrategias para disminuir la probabilidad de contraer cánceres. Se recomienda el ejercicio con una caminata rápida a la semana, por lo menos 15 minutos. Y esto ha podido documentarse que al evitar la obesidad también disminuye con mucho el riesgo de desarrollar otro tipo de padecimiento. Nuestras mujeres mexicanas son pulcras. Y además de bañarse, de asearse, de ponerse talco, a veces en sus axilas utilizan, o muchas veces, los famosos desodorantes o antitranspirantes. La verdad, hoy por hoy, la realidad es que no ha habido una relación causa-efecto con los diferentes tipos de antiperspirantes o desodorantes. De tal manera que es mejor que huelan rico y sin temor, ya que no desarrollarán este tipo de padecimiento como es el cáncer de mama. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta también. Si nadie en mi familia ha tenido cáncer, ¿significa que no tengo ningún riesgo? La realidad es que no. Ya hemos hablado en todo el transcurso de la presentación todas las opciones que tenemos de posibilidades de desarrollar cáncer por el simple hecho de ser mujeres. Existen muchos mitos alrededor del cáncer. Lo ideal es combatirlos. ¿Cómo combatir estos mitos? Con información adecuada, con información científica, con una buena orientación médica. Por lo tanto, los invitamos a que se informen adecuadamente y que acudan con su médico regularmente para que él haga un chequeo. Tienen más probabilidades de desarrollar cáncer, y este es un mensaje que quisiera yo ir cerrando. Aquellas mujeres por arriba de los 50 años de edad, aquellas que han tenido antecedentes familiares con esta enfermedad, aquellas que tienen un periodo de estímulo hormonal prolongado,
con una menarca, o sea, que empiezan a menstruar en forma temprana y con una menopausia tardía después de los 55 años. Las mujeres que no han tenido hijos o los que lo tuvieron después de los 30 años de edad. Y esto lo vemos cada vez en nuestra población femenina más. La mujer está ocupada en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, y en muchas ocasiones posterga la maternidad. Y es por esto que hay embarazos después de los 30 años de edad. ¿Qué recomendamos? Que si al autoexplorarse se palpa en una bolita, si hay sospechas de que hay un tumor, sea revisado periódicamente. Acuda con un facultativo para que le haga una serie de estudios, como son la mamografía, la ecografía y en algunos casos la resonancia magnética, y podamos nosotros quitar este gran mito. ¿Existe alguna hierba medicinal que me pueda curar el cáncer? Que esa es otra de las costumbres. Todo el mundo receta tés, hierbas, pócimas. No hagan nada de esto, por favor. Acudan con su médico para que les dé un tratamiento científico, eficiente, probado, que les pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte y no pierdan el tiempo. Otro de los grandes mitos es de que si una posible cirugía o una biopsia al tocar el tumor puede causar un cáncer o que este se disemine. La verdad es que no. Mientras lo haga un profesional que sepa manejar los tejidos, que tenga cuidado con el instrumental que va a utilizar, y esto podrá ser de extraordinaria ayuda para evitar que este se disemine. ¿Y por qué razón? El mensaje es que queremos invitar a toda la sociedad a que esté consciente que el cáncer de mama es factible, que hay que detectarlo a tiempo, porque como ustedes pueden ver en estas etapas tempranas, los cánceres pueden ser curables. Localmente avanzados, pueden ser controlables y curados, pero en algunas ocasiones, cuando es avanzado, realmente no es curable, pese a los tratamientos transdisciplinarios como son cirugía, quimioterapia, radioterapia, bloqueos hormonales, terapias blancomoleculares, inmunoterapias, etc. El esfuerzo es importante y es mucho. Es por esto que vean ustedes, los tumores localizados en etapas tempranas, la supervivencia a 5 años es espectacularmente significativa, casi al 100% de los casos. Pero a medida que las etapas clínicas avanzadas, por ejemplo, el 5%, llegan apenas a sobrevivir 5 años, una cuarta parte de los pacientes. Es por esto que es importante que nosotros diagnostiquemos en etapas tempranas. Y vean ustedes cómo en esta gráfica queremos hacer mucho más objetivo que, por ejemplo, en línea verde, en las etapas tempranas o 0, o las etapas 1, podemos tener supervivencias tan importantes, pero a que medida que las etapas avanzan, vean ustedes cómo disminuye la frecuencia de supervivencia en años. Es por esto que los invitamos a que todos nos volvamos gente promotora de la detección oportuna del cáncer de mama. Hay otros factores pronósticos y predictivos, como son los receptores hormonales, etcétera, que se usan y que en obvio de tiempo no vamos a hablar de ellos, pero que es importante que su médico lo sepa, lo maneje, y ellos le darán toda la orientación necesaria para poder manejar este tipo de pacientes. Yo quisiera cerrar esta presentación con algunas conclusiones en cuanto a los mitos y verdades en el diagnóstico. Las conclusiones son que es importante que la mujer, ante el riesgo de desarrollar un cáncer, siempre se acostumbre a explorarse mensualmente 5 días de su regla, o cuando ya no menstruan, simplemente una vez al mes. De preferencia, acudir por lo menos una vez al año a que la cheque su médico para que ellos puedan hacer una exploración. Que es recomendable que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad en nuestro país se realicen una mastografía anual con un ultrasonido y que vayan a un centro especializado oncológico si se detecta alguna anormalidad, en donde le harán un marcaje mamario, una biopsia, estudios de extensión o la etapificación. Hay que recordar que el mensaje es que la detección temprana y el tratamiento integral por expertos puede hacer la diferencia. Con esto, espero no haber sido profuso, confuso y difuso, sino haberles dado a ustedes un panorama sobre los mitos y las realidades que manejamos en la sociedad, en la cotidianidad.
y estaremos abiertos a todo el público con el objeto de poder contestar cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. La verdad es que es muy interesante, muy interesante toda esta plática, muy ilustrativa sobre todo para toda nuestra sociedad, para que esté enterada bien de todos los mitos y realidades que sobre el tema ocurren. Yo creo que esto es una plática muy ilustrativa, muy objetiva, ¿sí? Le agradezco mucho esto porque realmente rompe muchos esquemas que la gente se puede hacer alrededor de todo esto, ¿no? Yo creo que las conclusiones son extremadamente importantes. Yo creo que una de las situaciones que más nos provoca que la gente se autoexplore, o todas las mujeres se autoexploren. Sí, me sorprende un poco la cifra de nombres. Sí, no sabía que existía una cifra ya tan alta. Y bueno, antes de pasar al tema de las preguntas, bueno, pues agradecerle mucho esta plática. Ojalá y esta plática tenga muchas reproducciones. Agradecemos a todos los internautas, a toda la gente de Facebook Live que ha estado conectando con nosotros y que pues tenga varias preguntas. Hay muchas felicitaciones. Un ratito más vamos a tratar de contestarlas. Bueno, más bien el doctor los va a contestar. Sí, y vamos a darle el espacio de educación continua con la doctora María Eugenia Vera. Gracias, doctor. Me regala el micrófono. Muy buenos días tengan todos, es un gusto estar aquí. Gracias, doctor, aportó muchísimo. Increíblemente desde el Face lo vamos monitoreando y algo que me llama la atención es ver cómo las personas, que es un tema en donde a lo mejor la mayor cantidad de población en México seguimos siendo mujeres, no se nos conectaron tanto, ¿no? O sea, eso habla un poquito de cómo valoramos esta parte que usted nos está diciendo y con esto quedó muy claro que hay que estarse autoexplorando. Finalmente, en este espacio de educación continua, lo que hacemos es hacer la difusión de cuáles son los eventos o la oferta académica que nosotros damos. Primero, siempre les mencionamos lo que vienen siendo las fechas de entrevista de algunos diplomados. El que ven ustedes en pantalla es el del paciente con discapacidad. Va a tener fecha de entrevista para el jueves 28 de septiembre a las 14 horas. Ya saben que la ubicación donde ustedes deben traer toda la documentación es a la coordinación de diplomados, que estamos en el edificio E, primer piso, atrás de la cafetería. Tenemos también próximamente el diplomado de cirugía bucal para el viernes 22 de septiembre a las 16 horas. Si se dan cuenta, las entrevistas siempre las ligamos con el horario que van a tener estos diplomados y el mismo día que se van a llevar a cabo. El diplomado de cirugía bucal y el antes mencionado que es el de paciente con discapacidad, es importante aclarar que son diplomados teórico-clínicos, en donde pueden llevar la práctica con los pacientes para elaborar todos estos temas. Y por último, en cuanto al bloque de diplomados, tenemos la fecha de entrevista del paciente adolescente o del tratamiento multidisciplinario del paciente adolescente, el día miércoles 11 de octubre a las 11 horas. Recordarles, igual que los 3 diplomados, son con opción a titulación aquellos alumnos egresados de nuestra Facultad de Odontología. La documentación que siempre se les solicita es copia del título, copia de la cédula profesional, un pequeño currículum en corto sin documentos comprobatorios y una fotografía a tamaño infantil a color. Saben que la solicitud de registro la pueden bajar de nuestra página de la facultad o solicitarla directamente aquí en Coordinación de Diplomados. Y eventos dentro de nuestros congresos, que son nuestros eventos más grandes, por así decirlo, porque se llevan a cabo en pequeños días, pero con bastante auditorio. Vamos a tener ahorita en septiembre, del 27 al 29, el Congreso de Cirugía Oral y Maxilofacial. Recalcándolo porque se cumplen 40 años de la especialidad como tal en nuestra Facultad de Odontología y se está celebrando con este evento. Llevado a cabo en el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina, en los días antes mencionados. Y también en octubre 12 y 13 vamos a tener ya la tercera reunión anual de lo que vienen siendo los posgrados de periodoncia e implantología. Igual, la misma sede va a ser el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina. Ambos con una cuota de recuperación de 1,200 pesos. Saben que siempre Educación Continua ha tratado de ofertar la beca o algún tipo de reconocimiento a todo lo que vienen siendo nuestros alumnos y profesores de la Facultad de Odontología, haciéndolo así con un descuento del 50%, presentando la credencial vigente. Recordando que cada vez nuestros eventos tienen más auge, entonces sí es cupo limitado, sí pueden ir haciendo y pidiendo informes en lo que vienen siendo los correos de Educación Continua o en la página de la facultad para que registren su inscripción, hagan el pago y tengan su lugar asegurado a los mismos.
Y dentro de los cursos sabatinos, me gustaría resaltar 3 que vamos a tener próximamente. Uno va a ser el del 23 de septiembre, que es antibiótico-terapia en odontología. Este lo da nuestra doctora María Teresa Espinosa Meléndez. Anunciamos que es en auditorio para que ustedes sepan que no hay limitación con el número de acceso de las personas. Para el 30 de septiembre vamos a tener el curso, y este sí es limitado porque es curso taller, el de efectos del yoga y la meditación en la salud. El ponente es el doctor Juan Maldonado Martínez. Y para el 7 de octubre vamos a tener el curso de RCP con el ponente Horacio Morán Enríquez. Ambos, los dos últimos, saben que está limitado con el número de personas que se está diciendo, para que aquellas que estén interesadas puedan solicitar su ficha de registro con nosotros en la coordinación de diplomados o al correo que aparece en pantalla, que es el de diplomadosodontunam@gmail.com, para que su ficha de referencia se les sea enviada y ustedes nos puedan mandar después la foto con el pago ya realizado en el banco. Últimamente, y saben que a partir de febrero de este año hemos estado transmitiendo todos los miércoles en punto, a veces y a veces no, de las 10 de la mañana, lo que viene siendo el Facebook de la Facultad de Odontología. La próxima semana saben que vamos a estar igual, con un tema un poco diferente, que va a ser todo lo que viene siendo con complicaciones y situaciones anormales en la articulación temporomandibular. Siempre les decimos esto, aunque suene repetitivo, saben que estamos para servirles. Lo que ven en pantalla viene siendo nuestros correos, para tanto información de diplomados y cursos sabatinos, así como de congresos y cualquier otro evento que tengamos en educación continua. Igual, es últimamente que nos estamos comunicando con ustedes a través de redes sociales, las que ven en pantalla. Seguimos con nuestro método tradicional, que es por teléfono. Y recordarles que el programa del día de hoy del Facebook de la Facultad de Odontología es un poco más largo porque nosotros tenemos una vez al mes enlazado el programa de radio con I+D, que ahorita están con nosotros, y recordarles que ellos vuelven a estar con nosotros lo que viene siendo el 4 de octubre. Gracias, doctor. Muchas gracias, Maru. Bueno, pues le agradecemos a toda la gente que ha estado en línea con nosotros y agradecemos igualmente a I+D pues esta gran oportunidad. Y bueno, dentro de nuestro espacio de diálogo que tenemos regularmente con nuestros conferencistas, queremos hacer algunas preguntas que han surgido y que, aparte de decirle que tiene varias felicitaciones, sí, están un gusto estar con nosotros, excelente, importante información. Es un tema muy interesante por ser mujer y odontólogo. Saludos desde Toluca. Sí, dice que el doctor Jorge Castor que se preguntaba si, como está entendiendo, es predisponente pero no determinante. Aquí no entendí muy bien la pregunta. Es predisponente pero no determinante. Pero bueno, aquí no sé. No sé si la tienes ahí completa la pregunta, María. Ok, ahorita la hacemos esta pregunta completa. Y desde Durango, la doctora Silvia Carrillo, muy interesante, excelente conferencia. Dice Mari Carmen Fuentes, ¿existe mayor probabilidad de cáncer cuando una mujer decide no tener hijos? ¿Por qué? No es un factor determinante el hecho de no tener hijos, pero es un factor de riesgo que siempre se tiene que considerar. De tal manera que sí se ha podido apreciar en algún grupo de pacientes que el tener hijos puede ser un factor de riesgo que disminuye al tenerlos. Sin embargo, debo decirles a ustedes que nuestra población mexicana, la gente que va al Instituto Nacional de Cancerología, no es el factor común. La mayoría ha tenido hijos, aunque existen otros factores más de peso que son los importantes y que no deben de preocuparse por eso. Aquí el mensaje es de que si tengo más o menos riesgo, el punto es que por el hecho de ser mujer, siempre traten de pensar en la probabilidad de tener un cáncer y que es importante que se sensibilicen para que se autoexploren una vez cada mes y acudan con su médico una vez al año para que después de los 40 años de edad se les haga el estudio que les va a hacer la diferencia, como es la mastografía y el ultrasonido complementario. Correcto. De aquí Juan Carvajal nos dice, ¿puede hablarnos, por favor, sobre si está contraindicado portar amalgamas durante el tratamiento de cáncer? En lo absoluto, no está contraindicado. Las amalgamas es un extraordinario recurso. Hoy
Los materiales dentales han tenido un extraordinario avance, hay diferentes tipos de materiales y no es una contraindicación para usarlos en los tratamientos de cáncer. Se tendrá que valorar en el caso particular de algún cáncer de cavidad oral en que sean susceptibles de ser radiados, qué tipo de amalgama, cuándo emplearla, cuándo no emplearla, O si retirar. o retirarlas. Pero, en términos generales, el empleo de amalgamas no predispone per se a desarrollar un cáncer y menos un cáncer de mama. La doctora Carmen Arreguín dice, ¿la lactancia tiene relación con el cáncer? Se ha podido apreciar que las mujeres que lactan pueden disminuir sus probabilidades de cáncer de mama. Mas, sin embargo, la experiencia internacional no es del todo igual. Insisto, les refiero a la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, que muchas de nuestras mujeres mexicanas han lactado y de estas pacientes que van al Instituto Nacional de Cancerología desarrollan cáncer de mama. Yo creo que es un factor que no tiene un peso significativo. Yo creo que hay muchos factores que unos tienen mayor o menor peso, pero que en forma aislada no son representativos. Pues le saludan también desde San Diego. Y otra, bueno, muchas gracias. Dice Teresa Guadalupe Loreto, si hay síntomas del cáncer de mama, como algún tipo de dolor. Por supuesto. El cáncer de mama puede manifestarse a través de un nódulo, a través de la deformación o retracción de la piel, a través de secreción serohemática por el pezón, o bien, en un momento dado, al palparse un nódulo mamario, que éste pueda tener alguna molestia o algún dolor. La gente cree que el cáncer no duele. Las más de las veces no en etapas tempranas, pero los cánceres pueden doler. Y dependiendo de la etapa clínica, podemos tener manifestaciones tan floridas como una lesión tumoral muy palpable, ya con cambios en la axila, o bien, inclusive, enrojecimiento de la piel, o bien que pueda ulcerarse en la piel y llegue a fungar, o sea, a salir el tumor a través de la piel. Y esos son los casos extremos que nosotros no debiéramos de ver hoy en el siglo XXI. Claro. Ni menos en nuestro país, cuando por fortuna tenemos la tecnología, el conocimiento, la experiencia para poder hacer los estudios de detección oportuna a través de la mastografía. Gracias, doctor. También estamos conectados con nuestros odontonautas y quisiéramos a lo mejor, por falta de tiempo, porque el tema fue muy extenso y fue muy bueno y interesante, teníamos ya que un espacio de diálogo, entonces, en el cual ellos también refieren, haciendo como resumen de todo lo que ahorita nos aportó. Finalmente, como mujeres, lo que tenemos marcado o establecido es la palpación una vez al mes después de la menstruación, ¿no? Después de los 40 años, idealmente es estar haciendo la mastografía una vez al año. Eso lo vamos a tener a lo mejor de manera particular todas las mujeres ya aplicable. La situación aquí es, después de un resultado de mastografía que indique algo, hacia dónde dirigirse, hacia dónde derivar. Y esto tiene que ver con lo que decíamos a nivel hospitalario manejar el paciente con cáncer. Por supuesto. Ante la sospecha de un cáncer, debemos de acudir con un médico oncólogo certificado que pueda él establecer el diagnóstico. Y la mejor forma de poder establecer el diagnóstico es la biopsia. Si no tenemos un fragmento de tejido que nosotros podamos estudiar en microscopio y poder definir la alteración de las células que nos implique que sea un cáncer, eso es un cáncer. Y una vez que sea un cáncer, si la persona tiene la posibilidad de atenderse en la práctica privada, hay extraordinarios oncólogos en diferentes instituciones privadas que pueden hacerlo. Si tiene la paciente seguridad social, puede acudir a cualquiera de sus instituciones que la protegen, como es el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Seguro Popular, inclusive puede arropar a todas las mujeres que tienen hoy por hoy cáncer de mama, y una vez con el diagnóstico pueden entrar a una institución oficial de servicios públicos, como puede ser el Hospital General de México, el doctor Lisiaga, o bien el Hospital Juárez o el Instituto Nacional de Cancerología, para que sean estudiados y tratados, o inclusive el FUCAM, que es otra de las grandes instituciones que ha hecho una extraordinaria labor en este tipo de diagnóstico y de tratamiento. Gracias, doctor. Por último, una pregunta de los odontonautas, y por tiempo no se preocupen, vamos a poner al doctor a trabajar, ya sea vía correo o por medio del Face.
Después de un tratamiento de quimioterapia, ¿en qué momento es conveniente hacer un tratamiento odontológico? Bueno, el tratamiento de quimioterapia es un tratamiento que está programado y planeado habitualmente por semanas, por ciclos, perdón. Y cada ciclo va dependiendo más o menos alrededor de 4 semanas. Lo recomendable es que terminemos el tratamiento de quimioterapia y luego manipular lo que es cualquiera de las piezas dentales. Lo que sí sería deseable y recomendable que antes de empezar un tratamiento oncológico se haga una profilaxis, una limpieza de la cavidad oral, se haga un diagnóstico de cómo está la situación de la cavidad oral, porque las caries pueden facilitar a veces una infección y esto no es adecuado, sobre todo en la paciente que recibe un tratamiento de quimioterapia y que sí se puede inmunodeprimir, de tal suerte que no es recomendable que se infecte. Eso debemos hacer, o sea, una evaluación integral de la cavidad oral antes de cualquier tratamiento oncológico. Una pregunta, volviendo igualmente al manejo de pacientes con cáncer en el hospital, doctor. ¿Qué se hace en el hospital cuando una paciente llega con estas características? ¿Se la atiende, se le explica? Evidentemente hay algún tipo de nivel sociocultural que tienen los pacientes. ¿Se le explica de qué se trata? La idea y obviamente los mitos que usted decía y mencionaba era precisamente esa persona que se siente afectada por un cáncer y dice, no voy a morir. Yo creo que la actitud que ahora tenemos en la oncología, todas las escuelas de nuestro país, por fortuna, es de ofrecer siempre algo, de ayudar a alguien, independientemente de su situación, de su etapa clínica del diagnóstico. La primera responsabilidad que tenemos es tener un acercamiento de tú a tú con la paciente. Número 2, conversar sobre su padecimiento en los términos, con el texto o las palabras que ella le sea comprensible. Tercero, informarle cuál es el panorama de su padecimiento, cuáles son las estrategias terapéuticas que pudiéramos o debiéramos emplear y finalmente los resultados que se pudieran esperar con estas estrategias terapéuticas. Si nosotros, independientemente del nivel social, cultural, nosotros identificamos a nuestra paciente su necesidad y le explicamos, va a entender. Y esto nos va a ayudar con mucho a que juntos se tome la mejor decisión para el mejor tratamiento. Y finalmente, la paciente tenga menos incertidumbre al conocer cuál es el futuro de ella. Muy bien, doctor. Y una pregunta más. Usted mencionaba sobre la recurrencia, también habla sobre mitos sobre la recurrencia. ¿Se tiene considerado un porcentaje de recurrencia una vez? Y al hablar de recurrencia, evidentemente es después de haber diseminado, bueno, no diseminado, al contrario, de haber quitado el cáncer, ¿sí? Hay una recurrencia. ¿De qué porcentajes? ¿Tiene determinado cuál es el porcentaje? Sí. Existen diferentes porcentajes y lo importante es saber esto. En las etapas clínicas tempranas, el índice de recurrencias es mínimo. En las etapas intermedias, localmente avanzadas, el porcentaje se incrementa en forma significativa. Y en etapas avanzadas, el porcentaje es extraordinariamente elevado, más del 80% de los casos. Okay. De tal suerte que aquí es por eso que nosotros insistimos en la detección oportuna. Si nosotros hacemos detección oportuna en tumores pequeños, con tratamientos adecuados, las probabilidades de recurrencia disminuyen significativamente. Ese es el mensaje que se les debe de quedar y no los porcentajes. Ok, correcto. Muy bien, bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Desde cuándo, una vez que a la paciente que ha sufrido la mastectomía se dice, ¿cuándo inicia la rehabilitación? Esto me imagino que va acompañado por una cuestión psicológica también, una ayuda psicológica. Por supuesto. Nosotros pensamos que hoy la oncología moderna, al ser tan disciplinaria, debe de participar en las decisiones terapéuticas un experto en rehabilitación. Y este experto pueden ser varios, inclusive el cirujano plástico reconstructor, que en el momento en que se plantee la posibilidad de una mastectomía, en ese mismo instante se proceda a una reconstrucción desde el punto de vista quirúrgico con la participación del cirujano plástico, que ya determinará cuál será
la mejor forma de reconstruir a esta paciente. Esto le va a dar seguridad, le va a dar sensación de integridad corporal y sobre todo se va a sentir acompañado en el proceso por todo su grupo. Eso es poner pacto. De tal suerte que esto se debe de planear, debe de planearse antes del tratamiento. Si la paciente no es una candidata a ser reconstruida o reconstruida de inmediato, se le debe de invitar a que participe en la rehabilitación funcional con ejercicios físicos que le puedan ayudar a restaurar la movilidad y la sensibilidad de su zona. Y por fortuna contamos con gente experta en rehabilitación que les va a ofrecer calidad de vida. Y no solamente hay prótesis desde el punto de vista quirúrgico, sino que hay prótesis externas. Una de las grandes experiencias que hemos nosotros obtenido es que la ayuda de las personas que han cursado con este padecimiento se están agrupando en organizaciones. A eso iba yo, precisamente preguntarle si existían así como grupos de ayuda, grupos que tenían como, no sé, como un tipo de alcohólicos anónimos o alguna cosa así. Sí, existen en esa parte de este tipo de grupos. Por supuesto, nosotros tenemos la gran ventaja de contar con el apoyo del Grupo Retos, una organización que tiene más de 30 años de fundada, que está precisamente agrupando a todas las mujeres mastectomizadas que han tenido este proceso y en el cual se ha podido desarrollar algunas instructoras que permiten divulgar cómo rehabilitar y ellas visitan a las pacientes que van a ser llevadas a cirugía y les muestran las posibilidades de tener prótesis externas que ellas pueden elaborar inclusive y que se hacen a un bajo costo, y les dan los consejos de cómo emplear los sostenes, cómo emplear trajes de baño para que ellas inclusive se puedan incorporar al ejercicio acuático, etc. Esa es una extraordinaria ventaja y nosotros siempre tratamos de acercar a nuestros pacientes a ese nivel. También en rehabilitación es muy importante el linfedema. Cuando se hacen mastectomías o ganglios centinelas, a veces es necesario tener una rehabilitación porque se hinchan los brazos. Hay que tratar de evitar que se hinchen estos brazos, pero hay una asociación que se llama Linfática Mexicana que da sugerencias, apoyo y terapia para tratar de combatir el linfedema en este tipo de pacientes. Por fortuna sí contamos con estas organizaciones. Perfecto. Bien, doctor, pues nos agota el tiempo. Yo creo que todavía existen muchas preguntas. Se las vamos a pasar para que nos haga favor de contestarlas. Para todos los odontonautas y sobre todo para la gente de Facebook Live que está acompañándonos. Realmente es un tema muy interesante que va a dar para muchas conexiones posteriormente. Se las vamos a hacer saber. Hay varias preguntas, se las vamos a mandar, doctor. Y por el día de hoy, pues le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Damos muchas gracias a Inteligencia Dental por haber estado con nosotros apoyando esta plática del doctor Ochoa, a todo el grupo de educación continua, pues que siempre están con nosotros apoyándonos para la atención, y al doctor Maru, y pues a usted, doctor, principalmente por su tiempo, ¿sí? El haber estado compartiendo esta plática con nosotros, que realmente es muy, muy interesante. Una próxima ocasión. Mucho gusto estaré con ustedes compartiendo lo que sabemos, lo que tenemos experiencia, y sobre todo tratando de orientar a nuestro auditorio con el objeto de que verdaderamente salga beneficiado con el conocimiento y ellos puedan ser unos aliados en la detección oportuna del cáncer de mama para que nuestras mujeres mexicanas puedan salvar esta terrible enfermedad cuando se llega a presentar y ellas sean supervivientes de cáncer, pero que sean mujeres felices, plenas, que sigan desarrollándose en el ámbito que ya les tienen ya determinado. Pues muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión a la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Agradecemos a nuestros conferencistas, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia.
Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.